Muy bien, genial, gracias. Vale, vamos entonces a seguir. Hoy vamos a hablar de lo que es el número de oro, del retroceso y de la expansión de Fibonacci, ¿sí? Entonces, voy a buscaros una página web. A ver. A ver. Un segundito, por favor, porque la tenía aquí, pero he perdido la página. Aquí. Vale. No jodas. Hostia, han quitado esto. Bueno. Vale. Vamos a hablar hoy de lo que es el número de oro. Es que me han quitado la página con la que os enseñaba. Joder. Bueno. Vale, vamos a verlo aquí. A ver. Muy bien. El número áureo es la relación o proporción que guardan entre sí dos segmentos de rectas. Fue descubierto en la antigüedad y puede encontrarse no solo en figuras geométricas, sino también en la naturaleza. ¿Vale? Por ejemplo, en la naturaleza, en los pétalos de las flores, en la forma de los huracanes, en la figura de en las conchas de los caracoles. O sea, hay un montón de elementos en la naturaleza en los cuales, digamos, que la proporción áurea está presente. Es algo bastante interesante. Entonces, hay números, como dice aquí, hay números que han intrigado a la humanidad desde hace siglos. Valores como pi suelen aparecer como resultado de las más dispares ecuaciones o en las proporciones de diferentes objetos naturales. El número áureo, a veces llamado también número dorado, o proporción áurea o divina proporción, también posee muchas propiedades interesantes y aparece escondido y enigmático en los sitios más dispares. Chicos, ¿me escucháis? Yo creo que es tu ordenador, ¿eh? Vale, muy bien. Entonces, para que tengáis o sea, lo que yo os quiero decir con esto, lo que yo os quiero decir con esto, es que hay algo que rige, hay algo o sea, no, el mundo no es un caos, ¿no? Hay algo que rige las cosas, llámale como quieras, y todo lo que es el número áureo, la sucesión de Fibonacci, todo esto tienen una serie de cuestiones que son muy interesantes a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, igual que el número de oro está en la naturaleza, está en el universo, está en los animales, está en nuestro cuerpo, que es una proporción áurea, lógicamente, si eso pasa, también está en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entramos a hacer trading con la expansión de Fibonacci
o el retroceso de Fibonacci, ¿sí? Entonces, hay una serie de proporciones de posibles proyecciones del precio que siempre se dan, ¿no? La importancia, por ejemplo, de un 161.8, que es el número áureo, ¿no? En sí mismo, 161.8, la importancia de su mitad, ¿no? Que sería el 78.6. Es muy interesante este tema y como vais a ver ahora, pues todos estos temas pues, también se dan en los mercados financieros. Entonces, los mercados financieros no es un caos, no vamos a base de noticias, sino que misteriosamente hay un orden que está por encima de todo. Y ese orden también se aplica a los mercados financieros, ¿sí? Entonces, os voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre el retroceso y la expansión de Fibonacci. Muy bien. Vale. ¿Cómo se calcula o qué calcula el retroceso de Fibonacci? Primero vamos a hablar de lo que es el retroceso de Fibonacci. Entonces, como vosotros sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico yo, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, ¿sí? Impulsos y retrocesos. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Fijaos bien, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y este retroceso, depende a qué nivel va, puede ser un impulso. Eso ya se tiene que ver con otras cosas, pero no es el tema de hoy. Entonces, el retroceso de Fibonacci, y ojo, también decir que una corrección, lógicamente, también es un impulso. Quiero decir, es un movimiento. Entonces, el retroceso de Fibonacci lo que calcula es cuando hay un movimiento entre dos puntos, un mínimo y un máximo, por ejemplo, calcula el retroceso que ha tenido ese impulso. ¿Vale? ¿Veis? Aquí ha tenido un impulso, un retroceso del 78.6. Aquí ha habido otro impulso y ha tenido un retroceso al 50. Y aquí ha habido otro impulso y ahora ha habido hasta el 50, ¿sí? Esto lo veis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el retroceso de Fibonacci, digamos que no te da ninguna certeza, pero yo, por ejemplo, cuando hago intradía, y es muy interesante esto, si vosotros, por ejemplo, queréis hacer entradas más certeras, esperar al 50% del retroceso o incluso al 61%, pues da más garantías en cuanto a trading. Por ejemplo, vamos a ir aquí. O sea, aquí, por ejemplo, habéis tenido un primer impulso, ¿sí? Imagínate que este primer impulso lo habéis perdido. Pero ahora ha habido un retroceso, fijaos cómo ha ido al 61.8 exactamente. Es que es increíble. Entonces, si nos fijamos en el 61.8, en gráficos de 5 minutos, nos deja algo que ya veremos en las próximas clases, que es interés comprador. Interés comprador. ¿Vale? No tiene divergencia. No tiene divergencia. No. Pero tiene más volumen que la vela anterior. Y es una vela de rechazo. Justo cuando toca 61.8. ¿Sí? Entonces, el retroceso no tiene ninguna certeza porque tú nunca vas a saber. Normalmente, el retroceso de Fibonacci, pues los puntos más importantes son el 38.2, el 50 y el 61.8. ¿Sí?
Esos son los lugares estándar que se suele poner. Pero bueno, yo tengo añadido el 78.6, el 23.6 y el 130.9 y el 161.8. Incluso más, el 200, 227.2 y 261.8, ¿vale? Entonces, el retroceso de Fibonacci, cuando tú calculas, estás calculando un retroceso, porque ojo, con el retroceso de Fibonacci también puedes hacer proyecciones, ¿eh? Con el retroceso de Fibo, cuando tú quieres hacer una entrada, tú tienes que saber que cualquier impulso va a tener un retroceso normalmente de un 50 a un 61.8. O sea que cuando retrocede a esos lugares y te deja una buena entrada, pues tienes muchos números de que tenga éxito. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendéis para qué sirve el retroceso de Fibonacci en este aspecto para calcular correcciones? Por ejemplo, vamos a ver el eurodólar, vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, teníamos un impulso. ¿Dónde ha ido el retroceso? Imagínate a 78. ¿Sí? Aquí, impulso bajista. Joder. Impulso bajista. Retroceso, perdón. Tiene que ser a favor de... Tiene que ser el impulso bajista, tú tienes que calcular de arriba a abajo, lógicamente, ¿eh? Entonces, el retroceso casi es 78. Ahora, otro impulso bajista. El retroceso casi al 100, ¿eh? Ahora, otro impulso bajista. Aquí al 61.8. Aquí, otro impulso bajista. Fijaos, 61.8. Son grandísimas entradas. Grandísimas entradas. Es más, si vosotros tuvierais un plan de trading donde hacéis algo tan fácil como en una tendencia alcista, en cualquier retroceso, en el 61.8, 78.6 o no, 61.8, 50, veis interés comprador y vais con todo ahí, y seguís a rajatabla con una gestión de riesgo, es otra manera de ganar dinero de una manera tranquila. ¿Sí? Bueno. No entiendo mucho, Ismael, pues repasa clases anteriores, seguramente has entrado a esta, no te has visto básicos y así vas, ¿vale? Tienes que entrar a otras clases para ver esto. Nosotros estamos ya aquí en avanzado. Muy bien, ¿hay diferencia en los pares hablando de retrocesos? ¿Se retrocede la mayoría del 61? No, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, el retroceso de Fibonacci nos permite calcular retrocesos. ¿Vale? Y eso en todos los timeframes. Vamos a ponernos en 5 minutos. Vamos a ver. Fijaos, aquí por ejemplo teníamos un impulso y el retroceso a 78. Sí que es verdad que si tú hacías el esperar a 61, ¿veis? Aquí no te lo dio. No te lo dio, te lo perdiste. Y aquí, fíjate que no te da el 50, no, el 38.2. Pero no tiene recorrido casi. Fíjate que otro impulso, pero fíjate que aquí ya en el 50 ya tenías un impulso tremendo. ¿Entendéis? O sea, en todos estos lugares te lo has perdido, pero no te has perdido nada en el fondo, porque dices, bueno, es que me voy a esperar al 50 o al 61, bueno, no me lo ha dado, sigue subiendo, no me lo ha dado, y te pones nervioso y dices, hostia, es que no me lo está dando y quiero entrar como sea y tal y pascual. Bueno, fíjate, aquí esperas tranquilamente, 50, y joder, te llevas, aquí seguramente hay interés comprador, y vamos, solo dalo, así, te llevas 42, 40, puedes llevarte aquí 50 y en contra, o sea, 30 pips de stop, 500. No sería así, perdón. 5 pips de stop, 50 de take profit. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es muy sencillito, ¿sí? Y luego está...
Profesor, ¿a cuántos minutos compro? No funciona así. No se hace así. Eso se hablará en otra clase. Ayude, please. Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Tranquilo, hombre. Pero no entiendo. ¿Qué estás nervioso? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, amigo? De lo que miro, cuántos minutos la compra o venta, por favor, please, ayude, pero ¿qué te pasa? ¿Que estás dentro del mercado? ¿Quieres comprar ahora? Yo no estoy diciendo nada de todo eso, ¿eh? Simplemente estoy explicando el resto de eso de Fibonacci. Ay, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, ¿vale? Hemos explicado el retroceso de Fibonacci. Otra opción es para el retroceso de Fibonacci para calcular los retrocesos, ¿sí? Ahora os voy a explicar cómo utilizar el retroceso de Fibonacci ¿cómo diría? Para calcular proyecciones, ¿sí? Mira, aquí por ejemplo, espera, voy a poner otro porque esto está más trajeado. Bueno, sí va. Aquí por ejemplo, fíjate, retroceso de Fibonacci y objetivo 130.9, ¿veis que está marcado aquí? Incluso 161.8. Ahí está, ¿vale? Ese es el objetivo. Puedes retroceder un poco ahora, lógica, lo que tú quieras, pero los objetivos son los que son. 130, 161. ¿Vale? Entonces eso es una proyección que tú haces con el retroceso de Fibo. Y eso, lógicamente, lo puedes hacer en cualquier time frame. Fíjate, aquí, por ejemplo, tendríamos todo este movimiento previo a esta subida. Fíjate cómo ha tocado el objetivo, 130 y para abajo. Pero hay un objetivo mayor, que es el 161. Pero fíjate cómo reacciona el precio, ¿eh? Cómo reacciona el precio. Y fíjate cómo reaccionó también en 100. O sea, son lugares importantes. 100, es verdad que se reventó, pero hizo una reacción a tocar el 100. Cuando toca 130.9, lo toca y reacciona con bajada. Entonces, es una manera de utilizar el retroceso de Fibonacci como proyección. ¿Vale? Y yo cuando no sabía que existía la expansión, porque cuando yo empecé en el trading, hace 10 años, la expansión de Fibonacci no existía. Yo no existía, no se veía en ningún sitio. Entonces yo intentaba hacer proyecciones de precios, a ver dónde podía ir a través de la expansión de del retroceso de Fibonacci. ¿Vale? Vale, ¿entendéis cómo usamos entonces el retroceso? Entonces solo necesitamos dos puntos. Y con estos dos puntos calculamos una corrección o calculamos una posible proyección, ¿sí? Fijaos, ahora por ejemplo desde aquí abajo, esto puede seguir subiendo, lo que vosotros queráis, ¿no? Pero llegará un punto, imagínate, yo qué sé, ahora estoy haciendo una hipótesis, Imagínate que llega hasta aquí en algún momento. Seguramente en algún momento esto hará una corrección de un 50% de todo el impulso o incluso un 61%. En algún momento, ¿sí? Fijaos bien, aquí, y fíjate que esto es súper alcista, súper alcista, súper alcista. Vamos a pillar aquí. Desde este mínimo, Fíjate que si tú buscabas la entrada, no te la daba. A ver, aquí por ejemplo, aquí te dio un 38, no te dio el 50, por poco, Aquí te perdías la entrada, fíjate aquí, nada, no te dio nada, pero aquí, fíjate la entrada en 50 que te da. Es tremendo esto, Entonces tú piensas, hostia, y esto es en cualquier time frame, ahora estoy en semanal, pero entonces tú piensas, me estoy perdiendo, no, ya te dará entrada, ya habrá un retroceso tal al 50 o al 61
que te lo va a reventar. Y ahí está, ¿eh? Incluso si este no lo has cogido porque esperabas el 61, fíjate, es que es espectacular, porque tú, imagínate, has tenido paciencia y al final, ¡pum!, 61, interés comprador, ¿veis? Interés comprador, compra, stop y nos vamos. ¿Vale? Entonces, no hay, y esto pasa en cualquier time frame, ¿eh? Cualquier time frame. Vamos a ponernos, por ejemplo, en un minuto. Fíjate, un minuto, ¿eh? Este es el mínimo de hoy. No te ha dado entrada. Fíjate, aquí no te la ha dado. ¿Dónde te la ha dado? Aquí. Y aquí he comprado, como habéis visto. Lo habéis visto antes. Aquí he comprado yo. Y fíjate que tú aquí te estás pensando que te lo estás perdiendo todo, ¿eh? Dices, mierda, mira qué subida me la he perdido, me cago en la leche, tranquilo, tranquilo, espera el retroceso. Y aquí, ten paciencia, no, hostia, no me ha tocado y me lo he perdido, tranquilo, tranquilo. Y aquí, le das 60. Y seguramente yo he entrado porque había interés comprador. Fíjate cómo en gráfico de una hora, que esto ya lo tocaremos, más volumen que la vela anterior y divergencia con el punto anterior. Si me pongo en 5 minutos, más volumen que la vela anterior. No tiene divergencia. 15 minutos. No me lo deja claro, pero como yo estoy entrando en gráficos menores, ¿entendéis? ¿Vale? Entonces tened paciencia con esto, ¿sí? Vale, ¿se entiende el retroceso, la expansión? Teuri, yo estoy explicando el retroceso ahora, ¿eh? Ahora explicaré la expansión. ¿Entendéis el retroceso de Fibonacci? ¿Alguna pregunta respecto al retroceso? Muy bien. Vale, y ahora pasamos a la expansión. Yo os puedo decir bueno, que el retroceso de Fibonacci a mí me encanta, pero sí que yo cuando empecé, para hacer proyecciones no había llegado a esta conclusión que os estoy explicando ahora, sino que intentaba hacer proyecciones. Me acuerdo que yo lo que hacía con el retroceso, que era, a ver, creo que era algo así, ponía, exacto, fijaos, ponía en 50, ¿veis? O sea, ponía aquí en el 50 de Fibonacci, ponía hasta dónde veía el retroceso y después mi objetivo era el 161. Pero era un poco cutre todo esto, ¿no? Después con el tiempo me di cuenta que se podía hacer de otra manera. Entonces, después con el tiempo descubrí la expansión. ¿Y qué es la expansión? La expansión, mientras que el retroceso de Fibonacci es, digamos, te une dos puntos, ¿no? Que es un impulso solamente mide un impulso o un retroceso, ¿vale? O sea, solo mide, a ver, ¿cómo te diría? Después de un impulso mide el retroceso, ¿no? Pero siempre son dos puntos. La expansión de Fibonacci siempre son tres puntos. Es ese impulso y su retroceso. Entonces se mide con la expansión de Fibo. Impulso y retroceso. Entonces, lo interesante de la expansión es que si esta onda la respeta, quiero decir que si esto no es sobrepasado por el precio, el objetivo sí o sí es el 100. O sea que es una certeza. ¿Me entendéis? O sea, si esta estructura se mantiene, sí o sí se irá al 100. ¿Por qué? ¿Qué es el 100 de la expansión? Pues el 100 de la expansión es, o sea, hay una ley que dice,
el tercer impulso, digamos, es igual al primer impulso, mínimo. Como mínimo es igual al primer impulso. O sea, el tercer impulso, o el segundo impulso, digamos, a favor de la tendencia, es como mínimo igual al primer impulso. Es por eso que hacen esto, y el 100 es exactamente igual que este. ¿De acuerdo? Y eso es así. Aquí el problema está en que ¿aguantará esta onda? Esa es la cuestión. ¿Aguantará? Bueno, tenemos que ver. Normalmente la onda se confirma cuando rompe esto, pero igualmente hay veces pasa que esto confirma, solo llega al 78 y de repente baja. O sea, puede pasar, ¿no? Pero si ya te digo que normalmente, la mayoría de las veces, si esto se mantiene, irá a 100. Entonces, eso está muy bien porque, digamos, que en cuanto al retroceso de Fibonacci te da más certeza. Más certeza. ¿Sí? Y tú esto lo puedes aplicar, lógicamente, en cualquier time frame. Vale, bueno, aquí no hay ondas ahora, pero bueno, podemos coger el euro dólar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, teníamos esta onda, siempre es el punto más bajo, el primer impulso y su retroceso, o el impulso más alto, desde arriba, el punto más alto, el primer impulso y retroceso. Fíjate, x12 al 100. Y esto siempre es así. Y desde arriba igual. Espera, vamos a hacerlo así. Impulso, retroceso, ¿y dónde fue? Mínimo a 100. ¿Sí? ¿Entendéis las diferencias entre retroceso y expansión? Eduardo Pantoja, tienes AUD Yen y euro dólar en sell. Si puedo checar, es que estoy explicando otra cosa. Y no os aconsejo ponerlos en real, o sea, es que se han dicho muchas veces. No entréis en real, ¿vale? Siempre x12, bueno, ¿cómo que siempre x12? No entiendo. O sea, esto, en una tendencia alcista, esto sería, por ejemplo, en un punto más alto, esto sería x. Fijaos. Esto sería x, esto sería 1 y esto sería 2. Objetivo, el 100. Y esto es así siempre. Y ahora de aquí tenemos otro, ¿no? X, 1, 2. Aparentemente, objetivo 100. 1,28. ¿Vale? ¿Cómo sé que desde abajo hay ese X1? Coño, porque no es un mínimo. A ver, mira, el mínimo es el mínimo. Aquí hay otro mínimo, pero esto es un mínimo muy relativo. Igual que este es un máximo, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, la expansión de Fibonacci, yo tengo que decir que a mí me cambió la vida. Y yo dejé de usar el retroceso. Luego recuperé el retroceso porque creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante. Fijaos bien que con el retroceso, si de todo, o sea, de toda esta bajada, ¿cuál es el impulso previo? Este. O sea, de toda esta bajada,
o sea, de toda esta bajada, el impulso previo es este alcista. Fijaos cómo toca el 130. Es que es increíble. Es increíble. Y después, lógicamente, a 78. Es que es increíble. ¿Por qué el precio va a estos sitios exactamente? 130.9, 78.6. Es tremendo. Es tremendo. Sí. ¿Vale? Igualmente también lo podríamos haber hecho así, a favor de la tendencia, ¿eh? A favor de la tendencia, primer impulso, objetivo, 130.9. Posible, perfectamente también, en el futuro, puede ser el 161, es que esto perfectamente podría hacer así, y luego de repente podría hacer así, con el tiempo, ¿eh? Pero un 130.9 es muy factible. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el impulso previo a este movimiento alcista? Este. ¿Y dónde te da el 130.9? Aquí. ¿Sí? Te lo da, mira, vamos a medirlo bien. Te lo da aquí. Y fíjate que el 100, 127 en expansión te lo da también en esta zona. 100, 127. ¿Vale? Por ejemplo, ahora en el SP500 tú has dicho que has entrado en time frames menores. Yo veo interés comprador, pero en 4 horas y 1 hora. Ahora me confundo al bajar. Bueno, pero eso, Alex, ya lo tocaremos, ¿eh? El tema de entradas a mercados eh, ya lo tocaremos, ¿vale? No te preocupes. No te preocupes. Yo lo que quiero que entendáis ahora, que es la clase de hoy, es el tema del retroceso de Fibonacci y la expansión de Fibonacci. Y la importancia que es la importancia de tener paciencia. La importancia de tener paciencia. Es muy importante. Entonces, fíjate ahora tú bien, desde aquí abajo. Imagínate que tú te has perdido toda esta subida. Te has perdido toda esta subida y dices, fíjate, hostia, aquí solo ha bajado 38. Aquí me ha hecho un máximo y bueno, vamos a ver si este máximo aguanta. ¿Vale? Pero ¿dónde voy a esperarlo? Lo espero aquí. Si es que quiero comprar, a ver, entendedme, ¿eh? Una cosa es que hagas intradía y que estés operando de otras maneras, pero si tú vas a hacer un swing y vas a operar lo mínimo posible, pero con la máxima efectividad, tú te esperas aquí. Y aquí 3.475 y 3.419, esta zona es tremenda. Pero ojo, esto está alcista, que ahora que está por aquí a lo mejor puede bajar un poco más, pero luego sigue haciendo nuevos máximos y sigue subiendo. ¿Y tú te lo has perdido? Bueno, y sigue subiendo, pero habrá un momento en que habrá tanta sobrecompra y tal, y el mercado tendrá que hacer una limpieza que hará un bajón y ahí lo esperas. 50, 61 y le das. Y sabes que después de esa limpieza, porque el mercado para seguir subiendo necesita limpiarse. ¿Qué significa eso? O sea, el mercado para seguir subiendo necesita vendedores que compren, que gente que venda, para ellos comprar, las manos fuertes, ¿entiendes o no? Porque si esto sigue subiendo y todo el mundo compra, ¿quién vende? Entonces, si el mercado quiere seguir subiendo, necesita oxigenarse, hacer pensar, sobre todo, a las manos débiles, a todos nosotros, que se está hundiendo mucho y hay que entrar en pánico y tal, se juega mucho con la psicología de la gente,
y que la gente venda, venda, venda cuando ellos ya están comprando. Entonces de repente empieza a bajar, la gente se empieza a preocupar, bueno, hay algunos que compran pero siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque las manos fuertes previamente han hecho lo contrario. Ya llegó un punto, ellos compraron a lo mejor por aquí y aquí a lo mejor los sostienen un poquito, pero ya con muchísimo menos porque todo lo tienen aquí y aquí ya empiezan a salir y aquí a lo mejor ya empiezan a vender mientras todo el mundo está comprando y aquí empiezan a vender y aquí empiezan a vender y ellos, aunque siga subiendo, ellos lo están controlando para seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo y esto sigue subiendo y ellos siguen vendiendo hasta que revientan a ventas aquí con la euforia de la gente que sigue comprando y los revientan hasta aquí. Eso que se llevan. Y aquí vuelven a hacer lo mismo. Cuando han vendido todo de aquí, aquí son todas sus ventas, y luego aquí ya son ventas, empiezan aquí a ser ventas del cliente retail, que somos todos nosotros, y ellos empiezan a comprar. Y sigue bajando, pero ellos, el cliente retail sigue vendiendo, 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 y ellos comprando, comprando, comprando. Y de aquí revientan arriba, y así funciona el mercado. Por eso, esperar a estos niveles, pues es interesante. ¿Entendéis? Pero ya os digo que esto lo podéis aplicar en intradía, porque las manos fuertes tienen objetivos, igual que tienen objetivos anuales, tienen objetivos semanales y tienen objetivos, digamos, trimestrales, mensuales, semanales y diarios. E intentan hacerlos como puedan, ¿no? Lógicamente entran otros factores en el mercado, pero las manos fuertes, hay varios tipos de manos fuertes y a veces también luchan, o sea, lógicamente luchan entre ellos también. Pero el que siempre pilla, o sea, el que siempre pilla en negativo somos nosotros, eso está claro. ¿De acuerdo? Por eso os digo, es mucho más interesante. Mira, vamos a intentar leer esta bajada del SP desde ayer, ¿no? Fíjate, fíjate que en el fondo ahora, si tú piensas que esto va a bajar, fíjate que aquí ha habido un impulso y solo ha tocado 38.2. No es interesante entrar en venta. Y aquí, fíjate que ha tocado aquí y por muy poco no ha tocado el 50. Por muy poco. Yo aquí pues no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque no me lo ha tocado. Entonces, cuando toque aquí o cuando toque aquí, pues si esto tiene que seguir bajando, pues son los lugares más interesantes para vender. Yo, lógicamente, venderlo para mí es complicado, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora que estoy comprado en ciertos lugares, mi objetivo pues puede ser un 50 o un 61.8 y ver aquí qué hace el precio. Ajusto esto, porque a lo mejor esto sigue subiendo, ya iremos viendo. Pero, os lo digo ahora en directo, quiero decir, ha habido un impulso fortísimo a la baja, pero lógicamente aquí vender es un poco arriesgado. Aquí podríamos haber vendido, sí, pero como ya te digo, no me da la confianza porque no me ha tocado ni siquiera 50. Entonces, aquí veremos qué nos deja en gráfico más grande, en una hora. Si sigue subiendo el 61, luego si rompe ya, pues bueno, puede haber muchos números de que esto vuelva arriba. El 78.6 sería el último nivel, no el último bastión, pero ya vender en el 61 te da muchas más garantías. Al final, cuando toca estos niveles, tú tienes que buscar ese interés vendedor, en este caso, para poder entrar con un buen ratio de riesgo-beneficio y tener una proyección mínima hasta ese mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando espero una entrada en el 61.8, el stop loss lo pone por debajo. No, el stop loss, como ya os explicaré más adelante, joder, lo voy a repetir 80 veces. El stop va en base al interés comprador, a la vela que me está dejando. ¿Vale? Eduardo, ¿puede leer el out yen y el euro del euro? Madre mía. Tú debes estar muy pillado con estos dos porque tienes aquí una ansiedad. Pero es que no sé qué quieres que te lea yo. Es que ahora mismo, pues esto está así. Y desde mínimos, como veis, el euro dólar desde mínimos
aquí nos dio una buena entrada, 50, ¿lo veis? Y ha reventado. En un time frame menor a lo mejor nos daba entrada, seguramente. Vamos a ver. A ver. Aquí, fijaos, no nos dejaba divergencia interna, pero sí que nos dejaba un martillo o un par de martillos con más volumen que la anterior. ¿Vale? Fijaos que aquí te tocaba el 50, un stop a 15 puntos y el objetivo mínimo, joder, 160. Imaginaos el ratio riesgo-beneficio, es espectacular. ¿Sí? Entonces, ahora, en este caso, esto ha seguido subiendo, aquí ha habido como un máximo, pero esto parece que lo va a romper, entonces habría que esperar si es que quiere seguir comprando, ¿no? Imagínate que llega hasta aquí, pero en algún momento seguramente bajará a 50 otra vez y a 61, ahí le damos otra vez. ¿Entiendes? ¿Vale? Profe, para vender el US 500, ¿cuánto dinero necesito en mi cuenta? Uy, no entiendo tu pregunta, pero ¿qué me estás diciendo? Que para vender, ¿cuánto dinero necesitas en tu cuenta? Lo que necesitas, con todo el cariño te lo digo, pero ver básicos y ver bien, es ver bien las cosas, porque no entiendo, o sea, la pregunta en sí misma no tiene sentido. Para vender, ¿cuánto dinero necesito en mi cuenta? Eso no tiene sentido, esa pregunta. Lo que tienes que ver es básicos, por favor, porque esto es tremendo, ¿no? Uso, riesgo, beneficio, ratio, riesgo, beneficio grande, sí, claro. Cuanto más grande, mejor. ¿De acuerdo? Vale, chicos, preguntas. ¿Más preguntas? Muy bien. Vale, chicos, pues lo dejaremos aquí. Y pensando, la clave muchas veces es tener paciencia y con el intradía también. Con el intradía también, lógicamente. Fijaos, o sea, ahora por ejemplo, si tú tienes un sesgo, esto es desde mínimos de... Ah, no, coño. Espera, vamos a ver el SP500. Mínimos de hoy. Como se decía, 61.8, pero tú también puedes tener la lectura, imagínate que tú dices, bueno, es que yo soy bajista y quiero ser bajista y tal, bueno, pues entonces la lectura es de todo este impulso, pero fíjate que ya aquí, por ejemplo, fíjate que cuando te tocó el 61.8 te dejaba interés vendedor, ¿lo veis? Martillo invertido, entonces tú vendías aquí con un stop a 30 puntos y bueno, a ver, pero ya te lo ha roto. Entonces, ahora fíjate que lo cabrones que son, que aquí te dejaban algo parecido también en el 78, pero no tiene más volumen que el anterior. Ya habiéndote dejado aquí y siendo todo demasiado alcista como para. Es muy arriesgado vender, ¿no? Ya, pero ya están unos niveles que dices, uff, puede perfectamente romper este máximo, ¿no? Pero es para que entendáis un poquito la dinámica, ¿no? De impulso-retroceso y impulso-retroceso. ¿De acuerdo? Fijaos bien, ¿eh? Aquí, por ejemplo, teníamos lo mismo. Vamos a ver. Exacto. De todo este impulso, fíjate que te toca el 50 y te deja interés vendedor. ¿Lo ves aquí? Este martillo invertido. No tiene más volumen que la vela anterior, pero tenía una divergencia interna acojonante. Perfectamente, era una muy buena oportunidad a lo mejor para decir, bueno,
a ver, buena oportunidad. Yo no vendo ni loco, ¿eh? Y más cuando ha bajado tanto. Y más porque estoy mirando gráficos grandes y veo que si quiero vender es mejor esperarme más arriba. Pero imagínate tú que dices, bueno, me quiero arriesgar y tal, bueno, pues el stop hubiera ido aquí, 50 puntos o 55 puntos, y bueno, ya lo hubieran reventado, ¿no? ¿Vale? Pero es estos niveles que son interesantes de esperar porque te van a traer más dinero. ¿Vale? Fíjate aquí este impulso y fíjate que el retroceso es al 61.8. Sacar esto. ¿Veis? Entonces, esperar estos niveles pues es más inteligente. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. No, pero con noticias, no. Vale, chicos, pues nada, muchísimas gracias. Id repasando estos términos y nada, os espero el domingo con clase de Mindset, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y seguimos. Que vaya muy bien.